Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de Arthur G. Daniels, una figura, ya sabes, clave en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Absolutamente. Y vaya, las fuentes que tenemos, incluyendo esos fragmentos de golpe al presidente, sugieren una historia Sí, bastante fascinante, ¿no crees? Llena de crecimiento, por cambios supuesto. y hasta un poco de controversia. Sin duda. La vida de Daniels nos permite entender cómo la Iglesia se adaptó Sí, a los desafíos de principios del siglo XX, una época de grandes cambios. totalmente. Bueno, para empezar, me quedé pensando su historia personal, ¿sabes? Claro, Daniels deja su hogar a los 16 años. imagínate. Sí, para ir a Battle Creek buscando una educación. Impresionante. Mucha determinación. Pero luego tiene que interrumpir sus estudios por enfermedad. Ajá. ¿Qué nos dice esto de su carácter? Esa determinación. Bueno, su viaje a Battle Creek, que era el centro de la Iglesia Adventista en ese entonces, demuestra su ambición, ¿no? Y a pesar de los obstáculos, como la enfermedad, su deseo de servir a la Iglesia se mantuvo. Interesante. Esta resiliencia, esta capacidad de sobreponerse, será clave en su vida. Totalmente. Y hablando de determinación, su ascenso en la iglesia es impresionante. Pasa de ser misioneros en Sudáfrica y Europa a liderar la Asociación General. ¿Te sorprende la velocidad de este ascenso? Bueno, en realidad, si consideramos el contexto de la época, tiene sentido. La Iglesia estaba en plena expansión global. Claro. Necesitaban líderes con experiencia internacional. Ya ve. Y el trabajo de Daniels en el extranjero, bueno, le brindó una perspectiva amplia Ajá. y habilidades de liderazgo. Entiendo. Lo hicieron un candidato ideal para el puesto. Claro, claro. Pero bueno, como todo líder, Daniels enfrentó sus desafíos. Por supuesto. Las fuentes mencionan problemas financieros, la reubicación de la sede, debates sobre el trabajo médico misionero, incluso críticas desde dentro de la iglesia. De todos estos desafíos, ¿cuál dirías que fue el más significativo para Daniels? ¿Y por qué? Cada desafío tuvo su impacto, pero la reubicación de la sede de Battle Creek a Washington, D.C. fue un hito crucial que Daniels impulsó. Sí. Este cambio no solo implicó una mudanza física, sino un cambio en la dinámica de la iglesia. Claro. Pasar de un centro rural a la capital del país significó mayor visibilidad y un nuevo enfoque en la influencia política. Es cierto, es cierto. Y a esto se sumaron los debates internos, ¿verdad? Sobre el trabajo médico misionero Exacto. y el rol de los escritos de Elena G. White. Sí, temas complejos que, como sabemos, siguen siendo relevantes hoy en día. Totalmente. Estos debates reflejan la búsqueda de la identidad de la iglesia en un mundo cambiante. Interesante. ¿Debía la iglesia centrarse en la salud física o en la espiritual? ¿Cómo interpretar los escritos de Elena G. White en un contexto moderno? Claro. Daniels, como líder, tuvo que navegar estas tensiones y tomar decisiones que impactaron a la iglesia a largo plazo. Sin duda, sin duda. Y llegamos a un punto crucial. La sesión de la Conferencia General de 1922. El título del libro que tenemos, Golpe al Presidente. Sí, pero intrigante, ¿no? Es dramático, ¿verdad? Sí, el título es intrigante. Esta sesión marcó un punto de inflexión en el liderazgo de Daniels, quizá en la iglesia como un todo. ¿Ya veo? Ya. Para entenderlo tenemos que hablar de Hudson S. Washburn, Ajá. un evangelista que inició una campaña pública contra Daniels. Aquí empieza la controversia. Exactamente. Washburn, a través de cartas y discursos, acusó a Daniels de desviarse de las enseñanzas fundamentales de la iglesia y de socavar la autoridad del espíritu de profecía. ¿Y cuáles eran exactamente estas acusaciones? ¿Qué llevó a Washburn a oponerse tan públicamente a Daniels? Bueno, Washburn se centró en dos puntos principales. Primero, acusó a Daniels de promover la idea del continuo, una interpretación teológica sobre la expiación de Cristo, que Washburn consideraba herética. Ya veo. Y segundo, lo acusó de proteger a profesores del Washington Missionary College, que según él enseñaban ideas contrarias a la fe adventista. Wow. La cosa se pone seria. Sí. ¿Quiénes eran estos profesores? ¿Qué enseñaban que causó tanto revuelo? Bueno, estos profesores, conocidos como los tres del Colegio Misionero de Washington, generaron un debate sobre la interpretación de las profecías y la inspiración de los escritos de Elena G. White. Ya veo. Sus ideas, consideradas por algunos como una desviación de la ortodoxia adventista, pusieron a Daniels en una posición complicada al defenderlos. Entiendo. Entonces, la sesión de 1922 no fue un simple encuentro administrativo, No. sino un verdadero campo de batalla ideológico.
¿Cómo reaccionó Daniels ante estas acusaciones tan serias? Daniels se defendió con firmeza, negando las acusaciones Claro. y reafirmando su compromiso con la Iglesia y sus enseñanzas. Ajá. Pero el daño ya estaba hecho. Ah. La controversia había dividido a la Iglesia y creado un clima de desconfianza hacia su liderazgo. Y aquí es donde el libro Golpe al Presidente adquiere todo su significado. Realmente hubo un intento de derrocar a Daniels. ¿Qué sucedió en esa sesión que marcó el final de su presidencia? Bueno, el término golpe de Estado es quizás exagerado, pero la sesión de 1922 Sí. fue sin duda un momento de gran tensión. Las acusaciones de Washburn, la atmósfera de desconfianza y las maniobras políticas crearon un clima propicio para un cambio de liderazgo. Ajá. A pesar de tener apoyo, Daniels se vio forzado a renunciar a su puesto. Un final dramático para su presidencia. Pero me intriga que, a pesar de este revés, Daniels continuó sirviendo a la Iglesia. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su trabajo posterior? ¿Te sorprende su resiliencia? Lo que es admirable de Daniels es que, a pesar de las dificultades, nunca abandonó su compromiso. Sí. Continuó trabajando incansablemente, Ajá. enfocándose en la asociación ministerial, la promoción de la justicia por la fe Ajá. y la defensa del legado de Elena G. White. Interesante. Su trabajo posterior revela mucho sobre sus prioridades y convicciones. Hablemos de la asociación ministerial. ¿Por qué era tan importante para Daniels fortalecer la formación de los pastores? Bueno, Daniels siempre había estado preocupado por la calidad del ministerio adventista. Claro. Veía en la asociación ministerial una herramienta para mejorar la preparación teológica y espiritual de los pastores, asegurando así la solidez doctrinal de la Iglesia. Ya veo. Su trabajo en este ámbito demuestra su visión a largo plazo Ajá. y su compromiso con el futuro de la Iglesia. Y hablando de solidez doctrinal, las fuentes también mencionan el papel de Daniels. Sí. En la gestión del legado de Elena G. White, formó parte del consejo que administraba sus escritos después de su muerte, ¿verdad? Así es. Y este rol fue crucial en la consolidación de la autoridad de Elena G. White como profeta para la Iglesia adventista. Interesante. Daniels, a pesar de las controversias, siempre defendió la importancia de sus escritos y su relevancia para la Iglesia. Y no solo eso, sino que Daniels también escribió 2 libros, ¿no? Ex- Que se han convertido en clásicos del pensamiento adventista. Cristo, nuestra justicia y el permanente don de profecía. 2 obras fundamentales. ¿Qué nos puedes decir sobre esos libros? Bien. ¿Cómo reflejan el pensamiento de Daniels? Estos libros son un testimonio de la profunda convicción de Daniels Sí. en la validez del mensaje adventista y la importancia de la inspiración profética. Ajá. Cristo, nuestra justicia, es una defensa apasionada de la doctrina de la justificación por la fe, un tema central en la teología adventista. Ya veo. Y el permanente don de profecía explora el rol de los profetas a lo largo de la historia, culminando con la figura de Elena G. White, Claro. a quien Daniels consideraba una mensajera escogida por Dios para guiar a la Iglesia en los últimos días. Y aquí encontramos un punto interesante, ¿no? Sí. El debate sobre la naturaleza de la inspiración. Ajá. En 1919, Daniels organiza una conferencia bíblica Ajá. donde se discute la inspiración de los escritos de Elena G. White. Ah. ¿Qué nos puedes decir sobre esta conferencia? ¿Por qué era importante para Daniels abordar este tema? La conferencia bíblica de 1919 fue un evento crucial. Sí. Daniels buscaba una mayor comprensión Ajá. sobre la inspiración profética Ajá. y cómo se aplicaba a los escritos de Elena G. White. Ya veo. Las discusiones fueron intensas y revelaron diferentes perspectivas dentro de la Iglesia, Interesante. mostrando que este tema no era algo simple o ya resuelto. Y según las fuentes, Daniels admitió abiertamente haber tenido dificultades para conciliar algunas declaraciones de Elena G. White con la historia. ¿Cómo podemos interpretar esta confesión? La honestidad de Daniels es notable, ¿no crees? Sí. Él, como muchos otros, se enfrentó al desafío de interpretar los escritos de Elena G. White de manera coherente y fiel a su contexto. Claro. Sus dudas y reflexiones nos invitan a un estudio profundo y responsable de la Biblia y del espíritu de profecía. Ya veo. Nos recuerda que la fe no se trata de respuestas fáciles, sino de una búsqueda constante de la verdad. Exacto. Y la vida de Daniels, con sus aciertos y sus errores, es un ejemplo de esa búsqueda. Totalmente. Ahora, volviendo a la controversia con Washburn, mencionamos antes la idea del continuo Sí. como uno de los puntos centrales del debate. ¿Podrías explicar en detalle qué era el continuo y por qué causó tanta polémica? Claro. El continuo se refiere a un concepto teológico que generó un intenso debate dentro del adventismo Sí. a finales del siglo XIX y principios del XX.
En esencia, la controversia giraba en torno a la naturaleza de la expiación de Cristo y su relación con el santuario celestial. Entiendo. Pero, ¿dónde entra el continuo en esta imagen? ¿Por qué era tan controversial? La controversia surge al interpretar el momento en que la obra expiatoria de Cristo se completó. Ajá. Algunos, como Daniels, defendían la idea de que la expiación de Cristo era un proceso continuo, que se extendía desde su muerte en la cruz hasta el juicio final. Ajá. Esta idea se basaba en la creencia de que Cristo, al entrar al lugar santísimo del santuario celestial en 1244, comenzó una fase final de su ministerio expiatorio. Ya veo. Entonces, para Daniels, la expiación no se limitaba a la muerte de Cristo en la cruz, sino que continuaba en el cielo. ¿Es correcto? Exacto. Para Daniels, la obra de Cristo en el santuario celestial era esencial para la aplicación individual de los beneficios de su sacrificio. Él veía esta obra como un proceso continuo de purificación y reconciliación. Pero Washburn no compartía esta visión, ¿verdad? Correcto. Washburn y otros se oponían firmemente a la idea del continuo. Sí. Argumentando que la expiación se había completado en la cruz y que cualquier idea de una obra expiatoria continua en el cielo era una distorsión del Evangelio. Entiendo. Veo por qué este tema generó tanta división. Para Washburn, la idea del continuo era una herejía que ponía en peligro la esencia del mensaje adventista. Para él, la cruz era el único fundamento de la salvación. Y cualquier intento de añadir o extender la obra expiatoria de Cristo era un error teológico. Y esta diferencia de interpretación fue uno de los principales detonantes del conflicto entre Daniels y Washburn. Sin duda. La acusación de Washburn de que Daniels promovía el continuo fue un golpe directo a su credibilidad como líder y teólogo. Claro. Esta acusación contribuyó a la atmósfera de desconfianza que rodeó la sesión de 1922 y que finalmente llevó a la renuncia de Daniels. ¿Y este debate sobre el continuo tuvo algún impacto en la Iglesia a largo plazo? Sí, aunque la controversia se atenuó con el tiempo, dejó una huella en la teología adventista. La Iglesia, en años posteriores, buscó una mayor claridad en su comprensión de la expiación y el santuario. Sí. Y se produjeron diferentes interpretaciones sobre el tema del continuo. Es fascinante cómo un solo término teológico puede generar debates tan complejos. Es verdad. Y divisiones tan profundas. Este episodio nos recuerda la importancia del diálogo teológico, la necesidad de escuchar diferentes perspectivas y el valor de buscar la unidad en medio de la diversidad de pensamiento. Y también nos muestra cómo las ideas teológicas pueden tener un impacto real en la vida de las personas. Totalmente. En la historia de la Iglesia. Exactamente. Las controversias teológicas, aunque a veces dolorosas, pueden ser oportunidades para un mayor entendimiento y un crecimiento espiritual. Antes de pasar a la siguiente fase de la vida de Daniels, ¿quieres agregar algo más sobre la controversia del continuo? Creo que es importante recordar que este debate no era solo una disputa académica, sino que tenía implicaciones prácticas para la vida de los creyentes. Claro. La forma en que entendemos la expiación de Cristo afecta nuestra relación con Dios, nuestra experiencia de la gracia y nuestra visión del plan de salvación. Es cierto. La teología no es solo un ejercicio intelectual, sino que tiene un impacto profundo en nuestra fe y en la forma en que vivimos. Y la controversia del continuo nos recuerda que como cristianos debemos seguir estudiando las Escrituras, buscando la verdad y creciendo en nuestro entendimiento de Dios y su plan para nosotros. Y hablando de crecimiento, volviendo a la vida de Daniels después de 1922, me llama la atención su enfoque en la justicia por la fe. ¿Podrías explicar qué significa este concepto y por qué era tan importante para Daniels? La justicia por la fe es un concepto central en la teología cristiana. Y para Daniels era el corazón del mensaje adventista. En esencia, significa que somos justificados. Es decir, declarados justos ante Dios, no por nuestros propios méritos o buenas obras, sino por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entiendo. Entonces, para Daniels, la salvación se basa en la gracia de Dios. Exactamente. No en nuestros esfuerzos humanos. Daniels creía que la justicia de Cristo nos es imputada. Es decir, se nos acredita como si fuera nuestra propia a través de la fe. Él veía en esta doctrina una fuente de esperanza y libertad para el creyente, ya que nos libera de la carga de intentar ganar la salvación por nuestros propios medios. Y esta doctrina
¿Tuvo alguna repercusión en la vida práctica de los adventistas? Sin duda. La justicia por la fe no es solo una doctrina abstracta, sino que tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Para Daniels, esta doctrina implicaba una vida de obediencia a Dios por gratitud, no por obligación. Él veía en la gracia de Dios la motivación para una vida transformada, no una excusa para el pecado. Es decir, la justicia por la fe no es un permiso para vivir como queramos, sino un llamado a una vida de santidad y servicio. Exactamente. Y Daniels, en sus escritos y sermones, enfatizaba este aspecto práctico de la doctrina. Él quería que los adventistas experimentaran la libertad y la alegría que provienen de saberse amados y aceptados por Dios a través de la fe en Cristo. ¿Y su trabajo en la promoción de esta doctrina tuvo algún impacto en la Iglesia? Sí, sin duda. Daniels ayudó a reafirmar la centralidad de la justicia por la fe en la teología adventista. Su énfasis en la gracia de Dios y la experiencia personal de la salvación influyó en generaciones de adventistas. Ya veo. Y contribuyó a la formación de la identidad de la Iglesia. Es interesante cómo, a pesar de la controversia y las dificultades, Daniels nunca perdió de vista lo esencial. Es cierto. El Evangelio de la gracia y la esperanza que se encuentra en Cristo. Su legado nos recuerda que en medio de los debates teológicos y las luchas por el poder, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo y en el mensaje central del cristianismo, la salvación por gracia a través de la fe. Y hablando de la fe en acción, las fuentes también mencionan el compromiso de Daniels con las misiones. Por supuesto. ¿Podrías hablar sobre su visión misionera? Claro. Y su impacto en la expansión global de la Iglesia. Daniels tenía una visión global del Evangelio. Creía que el mensaje adventista debía ser proclamado a todas las naciones y dedicó gran parte de su vida a promover las misiones en diferentes partes del mundo. Ya veo. Su experiencia como misionero en Sudáfrica y Europa le dio una perspectiva amplia y una sensibilidad a las diferentes culturas. Entiendo. Entonces, para Daniels, las misiones no eran solo una actividad opcional, sino una parte integral de la misión de la Iglesia. Exacto. Para él, el llamado a predicar el Evangelio se extendía a todos los rincones del mundo. Daniels impulsó la creación de nuevas misiones, la formación de misioneros y la traducción de literatura adventista a diferentes idiomas. ¿Y qué impacto tuvo su labor en el crecimiento de la Iglesia a nivel mundial? Su liderazgo fue fundamental en la expansión de la Iglesia durante las primeras décadas del siglo XX. Bajo su dirección se establecieron nuevas misiones en África, Asia, América Latina y otras regiones, sentando las bases para el crecimiento exponencial que la Iglesia experimentaría en años posteriores. Es impresionante cómo una sola persona puede tener un impacto tan grande en la historia de una iglesia. Sin duda. La visión y el compromiso de Daniels con las misiones dejaron una huella imborrable en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convirtiéndola en una comunidad global con presencia en más de 200 países. Y hablando de iglesia global, mencionamos antes que Daniels, después de dejar la presidencia, se mudó a California. ¿Qué lo llevó a California? ¿Tuvo alguna relación con la Iglesia Adventista este cambio? Sí, su mudanza a California estuvo relacionada con el desarrollo de una de las instituciones adventistas más importantes, el Colegio de Médicos Evangelistas, que más tarde se convertiría en la Universidad de Loma Linda. Daniels, en sus últimos años, dedicó gran parte de su energía a apoyar esta institución que combinaba la educación médica con la fe cristiana. Y el servicio a la comunidad. Es decir, que Daniels, a pesar de su edad y de las dificultades que había enfrentado, seguía buscando maneras de contribuir a la misión de la Iglesia. Exactamente. Su compromiso con la educación, la salud y la proclamación del Evangelio se mantuvo hasta el final de sus días. ¿Y su labor en Loma Linda tuvo algún impacto duradero? Sin duda. Loma Linda se ha convertido en un centro de referencia en el ámbito de la salud y la educación adventista, con un impacto a nivel mundial. Ya veo. La visión de Daniels de una institución que integrara la fe, la ciencia y el servicio a la comunidad se ha mantenido como un legado que inspira a generaciones de profesionales de la salud y educadores adventistas. Es realmente inspirador ver cómo Daniels, incluso después de la controversia de 1922, encontró nuevas formas de servir a la Iglesia y dejar una huella positiva en el mundo.
Su historia nos enseña que la vida cristiana no se trata de evitar las dificultades o los fracasos, sino de aprender de ellos y seguir adelante con fe y determinación. Y que la edad no es un impedimento para seguir contribuyendo a la misión de Dios. Exactamente. La vida de Daniels es un ejemplo de perseverancia, compromiso y servicio desinteresado. Antes de pasar a la conclusión de nuestro deep dive, Claro. ¿hay algo más que quieras destacar sobre la etapa final de la vida de Daniels? Creo que es importante mencionar Sí. que a pesar de su dedicación a la obra de la iglesia, Daniels nunca descuidó su vida personal y familiar. Ajá. Fue un esposo y padre dedicado Ya veo. y encontró en su familia un apoyo fundamental en los momentos difíciles. Claro. Su historia nos recuerda que el servicio a Dios Claro. no debe estar reñido con el amor y la atención a nuestros seres queridos. Es un recordatorio importante. Sí. A veces, en nuestro afán por servir a Dios, Ajá. podemos descuidar a las personas más cercanas a nosotros. Es cierto, la vida cristiana debe estar equilibrada, ¿Qué? integrando nuestro compromiso con Dios, nuestra familia y nuestro prójimo. Y hablando de equilibrio, me gustaría pasar a la última parte de nuestro deep dive, Por supuesto. donde reflexionaremos sobre el legado de Daniels y las lecciones que podemos aprender de su vida. Sus ideas, consideradas por algunos como una desviación de la ortodoxia adventista, Sí. pusieron a Daniels en una posición complicada al defenderlos. Entiendo. Entonces, la sesión de 1922 no fue un simple encuentro administrativo, No, para nada. sino un verdadero campo de batalla ideológico. Exacto. ¿Cómo reaccionó Daniels ante estas acusaciones tan serias? Bueno, Daniels se defendió con firmeza, negando las acusaciones, por supuesto, y reafirmando su compromiso con la iglesia y sus enseñanzas, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Sí, es cierto. La controversia había dividido a la iglesia y había creado un clima de desconfianza hacia su liderazgo. Y aquí es donde el libro Golpe al Presidente adquiere todo su significado, ¿no? Sin duda. Realmente hubo un intento de derrocar a Daniels. ¿Qué sucedió en esa sesión que marcó el final de su presidencia? Bueno, el término golpe de Estado Sí. es quizás un poco exagerado, Ya. pero la sesión de 1922 fue, sin duda, un momento de gran tensión. Claro. Las acusaciones de Washburn, la atmósfera de desconfianza, las maniobras políticas crearon un clima propicio para un cambio de liderazgo y a pesar de tener apoyo, Daniels se vio forzado a renunciar a su puesto. Un final dramático para su presidencia. Sí, Lamentablemente. pero me intriga que, a pesar de este revés, Daniels continuó sirviendo a la iglesia. Impresionante, ¿verdad? Su ¿Verdad? dedicación. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su trabajo posterior? ¿Te sorprende su resiliencia? Lo que es admirable de Daniels es que, a pesar de las dificultades, nunca abandonó su compromiso. Sí. Continuó trabajando incansablemente. Se enfocó en la asociación ministerial, la promoción de la justicia por la fe y la defensa del legado de Elena G. White. Interesante. Su trabajo posterior, revela mucho sobre sus prioridades y convicciones. Hablemos de la asociación ministerial. Claro. ¿Por qué era tan importante para Daniels fortalecer la formación de los pastores? Bueno, Daniels siempre había estado preocupado por la calidad del ministerio adventista. Sí, claro. Veía en la asociación ministerial una herramienta para mejorar la preparación teológica y espiritual de los pastores. Y de esta manera, asegurar la solidez doctrinal de la iglesia. Ya veo. Su trabajo en este ámbito demuestra su visión a largo plazo y su compromiso con el futuro de la iglesia. Y hablando de solidez doctrinal, Sí. las fuentes también mencionan el papel de Daniels en la gestión del legado de Elena G. White. Por supuesto, un tema crucial. Formó parte del consejo que administraba sus escritos después de su muerte, ¿verdad? Así es. Y este rol fue crucial para consolidar la autoridad de Elena G. White como profeta Interesante. para la iglesia adventista. Sí. Daniels, a pesar de las controversias que enfrentó, siempre defendió la importancia de sus escritos. Y su relevancia para la iglesia. Y no solo eso, sino que Daniels también escribió 2 libros, ¿no? Exacto, 2 obras fundamentales. Que se han convertido en clásicos del pensamiento adventista. Sin duda. Cristo, nuestra justicia y el permanente don de profecía. ¿Qué nos puedes decir sobre estos libros? ¿Cómo reflejan el pensamiento de Daniels? Bueno, estos libros son un testimonio de la profunda convicción de Daniels Sí. en la validez del mensaje adventista y la importancia de la inspiración profética. Cristo, nuestra justicia, es una defensa apasionada de la doctrina de la justificación por la fe.
Un tema central en la teología adventista. Ya veo. Y el permanente don de profecía explora el rol de los profetas a lo largo de la historia. Claro. Y bueno, culmina con la figura de Elena G. White, Por supuesto. a quien Daniels consideraba una mensajera escogida por Dios para guiar a la iglesia en los últimos días. Y aquí encontramos un punto interesante, ¿no? Sí, sin duda. El debate sobre la naturaleza de la inspiración. En 1919, Daniels organiza una conferencia bíblica donde se discute la inspiración de los escritos de Elena G. White. Interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre esa conferencia? ¿Por qué era importante para Daniels abordar este tema? Bueno, la conferencia bíblica de 1919 fue un evento crucial. Sí. Daniels buscaba una mayor comprensión sobre la inspiración profética, cómo se aplicaba a los escritos de Elena G. White. Ya veo. Las discusiones, fueron intensas. Claro. Y revelaron diferentes perspectivas dentro de la iglesia. Interesante. Mostrando que este tema no era algo simple o ya resuelto. Y según las fuentes, Daniels admitió abiertamente Sí, cierto. haber tenido dificultades para conciliar algunas declaraciones de Elena G. White con la historia. ¿Cómo podemos interpretar esta confesión? Bueno, la honestidad de Daniels es notable, ¿no crees? Sí. Él, como muchos otros, se enfrentó al desafío de interpretar los escritos de Elena G. White. Claro. De manera coherente y fiel a su contexto. Sus dudas, sus reflexiones nos invitan a un estudio profundo y responsable de la Biblia Sí. y del espíritu de profecía. Ya veo. Nos recuerda que la fe, no se trata de respuestas fáciles, sino de una búsqueda constante de la verdad. Exacto. Y la vida de Daniels, con sus aciertos y sus errores, es un ejemplo de esa búsqueda. Totalmente de acuerdo. Ahora, volviendo a la controversia con Washburn, Sí. mencionamos antes la idea del continuo como uno de los puntos centrales del debate. ¿Podría explicar en detalle qué era el continuo Claro. y por qué causó tanta polémica? El continuo se refiere a un concepto teológico que generó un intenso debate dentro del adventismo a finales del siglo XIX Sí. y principios del este. En esencia, la controversia giraba en torno a la naturaleza de la expiación de Cristo y su relación con el santuario celestial. Entiendo. Pero, ¿dónde entra el continuo en esta imagen? ¿Por qué era tan controversial? Bueno, la controversia surge al interpretar el momento en que la obra expiatoria de Cristo se completó. Algunos, como Daniels, defendían la idea de que la expiación de Cristo era un proceso continuo que se extendía desde su muerte en la cruz hasta el juicio final. Ya veo. Esta idea se basaba en la creencia de que Cristo, al entrar al lugar santísimo del santuario celestial, en 1844, comenzó una fase final de su ministerio expiatorio. Ya veo. Entonces, para Daniels, la expiación no se limitaba a la muerte de Cristo en la cruz, sino que continuaba en el cielo. ¿Es correcto? Exacto. Para Daniels, la obra de Cristo en el santuario celestial era esencial para la aplicación individual de los beneficios de su sacrificio. Él veía esta obra como un proceso continuo de purificación y reconciliación. Pero Washburn no compartía esta visión, ¿verdad? Correcto. Washburn y otros se oponían firmemente a la idea del continuo, argumentando que la expiación se había completado en la cruz. Y que cualquier idea de una obra expiatoria continua en el cielo era una distorsión del evangelio. Entiendo. Veo por qué este tema generó tanta división. Sin duda. Para Washburn, la idea del continuo era una herejía Exacto. que ponía en peligro la esencia del mensaje adventista. Para él, la cruz era el único fundamento de la salvación. Y cualquier intento de añadir o extender la obra expiatoria de Cristo era un error teológico. Y esa diferencia de interpretación fue uno de los principales detonantes. Por supuesto. Del conflicto entre Daniels y Washburn, ¿verdad? Sin duda. La acusación de Washburn de que Daniels promovía el continuo fue un golpe directo a su credibilidad como líder y teólogo. Claro. Esta acusación contribuyó a la atmósfera de desconfianza que rodeó la sesión de 1922 y que finalmente llevó a la renuncia de Daniels. ¿Y este debate sobre el continuo tuvo algún impacto en la iglesia a largo plazo? Sí, aunque la controversia se atenuó con el tiempo. Dejó una huella en la teología adventista. La iglesia, en años posteriores, buscó una mayor claridad en su comprensión de la expiación y el santuario. Ya veo. Y se produjeron, diferentes interpretaciones sobre el tema del continuo. Es fascinante cómo un solo término teológico Es verdad. puede generar debates
tan complejos y divisiones tan profundas. Este episodio, nos recuerda la importancia del diálogo teológico. Claro. La necesidad de escuchar diferentes perspectivas y el valor de buscar la unidad en medio de la diversidad de pensamiento. Y también nos muestra cómo las ideas teológicas pueden tener un impacto real en la vida de las personas. Totalmente. En la historia de la Iglesia. Exactamente. Las controversias teológicas, aunque a veces dolorosas, pueden ser oportunidades para un mayor entendimiento y un crecimiento espiritual. Antes de pasar a la siguiente fase de la vida de Daniels, ¿quieres agregar algo más sobre la controversia del continuo? Creo que es importante recordar que este debate no era solo una disputa académica, sino que tenía implicaciones prácticas para la vida de los creyentes. Sí. La forma en que entendemos la expiación de Cristo afecta nuestra relación con Dios, nuestra experiencia de la gracia y nuestra visión del plan de salvación. Es cierto. La teología no es solo un ejercicio intelectual, sino que tiene un impacto profundo en nuestra fe. Exacto. Y en la forma en que vivimos. Y la controversia del continuo nos recuerda que como cristianos debemos seguir estudiando las Escrituras, buscando la verdad y creciendo en nuestro entendimiento de Dios y su plan para nosotros. Y hablando de crecimiento, volviendo a la vida de Daniels, después de 1922, me llama la atención su enfoque en la justicia por la fe. ¿Podrías explicar qué significa este concepto? Claro. ¿Y por qué era tan importante para Daniels? La justicia por la fe es un concepto central en la teología cristiana. Y para Daniels, era el corazón del mensaje adventista. En esencia, significa que somos justificados. Es decir, declarados justos ante Dios. No por nuestros propios méritos o buenas obras, sino por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entiendo. Entonces, para Daniels, la salvación se basa en la gracia de Dios. Exactamente. No en nuestros esfuerzos humanos. Daniels creía que la justicia de Cristo nos es imputada. Es decir, se nos acredita como si fuera nuestra propia a través de la fe. Ya veo. Él veía en esta doctrina una fuente de esperanza y libertad para el creyente, ya que nos libera de la carga de intentar ganar la salvación por nuestros propios medios. ¿Y esta doctrina tuvo alguna repercusión en la vida práctica de los adventistas? Sin duda. La justicia por la fe no es solo una doctrina abstracta, sino que tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Para Daniels, esta doctrina implicaba una vida de obediencia a Dios por gratitud, no por obligación. Ya veo. Él veía en la gracia de Dios la motivación para una vida transformada, no una excusa para el pecado. Es decir, la justicia por la fe no es un permiso para vivir como queramos. No, para nada. Sino un llamado a una vida de santidad y servicio. Exactamente. Y Daniels, en sus escritos y sermones, enfatizaba, este aspecto práctico de la doctrina. Él quería que los adventistas experimentaran la libertad y la alegría que provienen de saberse amados y aceptados por Dios a través de la fe en Cristo. Y su trabajo en la promoción de esta doctrina tuvo algún impacto en la Iglesia. Sí, sin duda. Daniels ayudó a reafirmar la centralidad de la justicia por la fe en la teología adventista. Su énfasis en la gracia de Dios y la experiencia personal de la salvación influyó en generaciones de adventistas y contribuyó a la formación de la identidad de la Iglesia. Es interesante cómo, a pesar de la controversia, a pesar de las dificultades, Daniels nunca perdió de vista lo esencial. Es cierto. El Evangelio de la gracia y la esperanza que se encuentra en Cristo. Su legado nos recuerda que en medio de los debates teológicos y las luchas por el poder, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo y en el mensaje central del cristianismo. Exacto. La salvación por gracia a través de la fe. Y hablando de la fe en acción, las fuentes también mencionan el compromiso de Daniels con las misiones. Por supuesto, un tema fundamental. ¿Podrías hablar sobre su visión misionera? Claro. Y su impacto en la expansión global de la Iglesia. Daniels tenía una visión global del Evangelio. Creía que el mensaje adventista debía ser proclamado a todas las naciones. Y dedicó gran parte de su vida a promover las misiones. En diferentes partes del mundo. Ya veo. Su experiencia como misionero en Sudáfrica y Europa. Claro. Le dio una perspectiva amplia
Y una sensibilidad a las diferentes culturas. Entiendo. Entonces, para Daniels, las misiones no eran solo una actividad opcional, No, para nada. Sino una parte integral de la misión de la iglesia. Exacto. Para él, el llamado a predicar el evangelio se extendía a todos los rincones del mundo. Ya veo. Daniels impulsó la creación de nuevas misiones, la formación de misioneros y la traducción de literatura adventista a diferentes idiomas. ¿Y qué impacto tuvo su labor en el crecimiento de la iglesia a nivel mundial? Su liderazgo fue fundamental en la expansión de la iglesia. Durante las primeras décadas del siglo XX, bajo su dirección se establecieron nuevas misiones en África, Asia, América Latina y otras regiones, sentando las bases para el crecimiento exponencial que la iglesia experimentaría en años posteriores. Es impresionante cómo una sola persona Sí. puede tener un impacto tan grande en la historia de una iglesia. Sin duda. La visión y el compromiso de Daniels con las misiones dejaron una huella imborrable. En la iglesia adventista del séptimo día, Claro. convirtiéndola en una comunidad global con presencia en más de 200 países. Y hablando de la iglesia global, mencionamos antes que Daniels, después de dejar la presidencia, se mudó a California. Sí. ¿Qué le llevó a California? ¿Tuvo alguna relación con la iglesia adventista este cambio? Sí, su mudanza a California estuvo relacionada con el desarrollo de una de las instituciones adventistas más importantes, el Colegio de Médicos Evangelistas, que más tarde se convertiría en la Universidad de Loma Linda. Sí, la conocemos. Daniels, en sus últimos años, dedicó gran parte de su energía a apoyar esta institución que combinaba la educación médica con la fe cesa cristiana y el servicio a la comunidad. Es decir, que Daniels, a pesar de su edad y de las dificultades que había enfrentado, seguía buscando maneras de contribuir a la misión de la iglesia. Exactamente. Su compromiso con la educación, la salud y la proclamación del evangelio. Se mantuvo hasta el final de sus días. ¿Y su labor en Loma Linda tuvo algún impacto duradero? Sin duda. Loma Linda se ha convertido en un centro de referencia en el ámbito de la salud y la educación adventista, con un impacto a nivel mundial. Ya veo. La visión de Daniels, de una institución que integrara la fe, la ciencia y el servicio a la comunidad se ha mantenido como un legado. Claro. Que inspira a generaciones de profesionales de la salud y educadores adventistas. Es realmente inspirador ver cómo Daniels, incluso después de la controversia de 1922, Es cierto. encontró nuevas formas de servir a la iglesia y dejar una huella positiva en el mundo. Su historia nos enseña que la vida cristiana, no se trata de evitar las dificultades o los fracasos, sino de aprender de ellos y seguir adelante con fe y determinación. Y que la edad no es un impedimento. No, para nada. Para seguir contribuyendo a la misión de Dios. Exactamente. La vida de Daniels es un ejemplo de perseverancia, compromiso y servicio desinteresado. Antes de pasar a la conclusión de nuestro Deep Dive. Claro. ¿Hay algo más que quieras destacar sobre la etapa final de la vida de Daniels? Creo que es importante mencionar que a pesar de su dedicación a la obra de la iglesia, Daniels nunca descuidó su vida personal y familiar. Fue un esposo y padre dedicado. Ya veo. Y encontró en su familia un apoyo fundamental en los momentos difíciles. Claro. Su historia, nos recuerda que el servicio a Dios no debe estar reñido con el amor y la atención a nuestros seres queridos. Es un recordatorio importante. Sí. A veces, en nuestro afán por servir a Dios, podemos descuidar a las personas más cercanas a nosotros. Es cierto. La vida cristiana debe estar equilibrada, integrando nuestro compromiso con Dios, nuestra familia y nuestro prójimo. Y hablando de equilibrio, me gustaría pasar a la última parte de nuestro Deep Dive. Por supuesto. Donde reflexionaremos sobre el legado de Daniels y las lecciones que podemos aprender de su vida. Daniels es un ejemplo de cómo integrar la fe en todos los aspectos de la vida. A pesar de las controversias y los desafíos, siempre buscó el equilibrio entre su servicio a la iglesia, su familia y su crecimiento personal. Exacto. Y ahora, mirando su vida en retrospectiva, ¿cómo evaluarías el impacto de Arthur G. Daniels en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Daniels fue un líder visionario. Guió a la iglesia a través de un periodo de expansión y cambios sin precedentes. Su enfoque en las misiones, la educación y la justicia por la fe dejó una huella perdurable
en la identidad y la misión de la Iglesia. Es cierto. Pero también, como hemos visto, enfrentó controversias y divisiones. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos caras de su legado? Su historia, creo, nos recuerda que incluso los líderes más dedicados son humanos, tienen sus fortalezas y también sus debilidades. Las controversias que enfrentó, especialmente la del continuo, revelan la complejidad de la interpretación bíblica, ¿no? Sí. Y la importancia del diálogo respetuoso en la Iglesia. Es decir, que su vida nos ofrece lecciones tanto positivas como de precaución. Exactamente. Por un lado, nos inspira su compromiso con la misión, su visión de una iglesia global, su defensa de la justicia por la fe. Y por otro lado, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad, la humildad y la búsqueda de la verdad en un espíritu de amor y respeto. Y en tu opinión, ¿cuál sería la lección más importante que podemos aprender de la vida de Arthur G. Daniels? Creo que la lección principal es que la fidelidad a Dios se demuestra en la perseverancia, incluso en medio de las pruebas y las controversias. Daniels, a pesar de los desafíos que enfrentó, nunca abandonó su compromiso con la Iglesia y con el Evangelio. Su vida nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, a buscar siempre la voluntad de Dios y a servir a nuestro prójimo con amor y dedicación. Es una lección valiosa para todos nosotros, sin importar nuestro rol en la Iglesia o en la sociedad. Así es. La vida de Daniels nos muestra que la fe no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Y que el servicio a Dios puede tomar muchas formas, desde liderar una iglesia global hasta apoyar una pequeña escuela o simplemente ser un buen vecino. Exactamente. Lo importante es que vivamos nuestra fe con autenticidad, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la vida de Arthur G. Daniels. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a seguir explorando la historia de la Iglesia y a reflexionar sobre tu propio llamado al servicio y la fidelidad. Ha sido un placer compartir esta experiencia contigo. Hasta la próxima.